Buenas tardes amigos, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Hoy tenemos una conferencia especial, porque se llama Lecciones aprendidas en las exposiciones internacionales. En esta conferencia se van a comentar temas como los cambios continuos en las exposiciones, el efecto que tuvo la pandemia en la celebración de ulteriores exposiciones, cambios en la naturaleza de la afición. También se hablará sobre la organización, recursos y patrocinios cada vez menores que tienen como consecuencia un aumento de los costos para los coleccionistas y organizadores, terminando con resultados, la valoración de las colecciones y su juzgamiento. El ponente, Luis Fernando Díaz, es juez CIP unificado en filatelia tradicional, temática y literatura. Acreditado además en FIAF en Historia Postal y casi todas las otras clases. Ha calificado en numerosas exposiciones mundiales y regionales. Miembro de la Comisión de Falsos de la FIP. Ha actuado en el Comité de Expertos y como juez en Yakarta 2012, Brasiliana 2013 y Wuhan 2019. Creador con Paco Filaber del capítulo de las binacionales Costa Rica-España, de las que se hicieron 8. Colecciona Costa Rica tradicional, 1982, 1924-28 y otros. Y en temática como temas como café, tabaco y sal. Autor de 4 libros y más de 100 artículos y académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Pues cuando quiera, Luis Fernando, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Ray, y gracias a todos. Confirmame ya, Ray, por favor, si me están escuchando bien en este momento con un gesto. Sí, sí, te estamos escuchando. Gracias. Eh, Antes de empezar, sí quiero reiterar el agradecimiento a todos los presentes. Gracias a los americanos, que sé que les cuesta más a esta hora, Heinz, Jaime, Oscar desde Uruguay, etcétera. Con Mauricio ya habíamos hablado y Manuel también, y por supuesto al grupo de la, de la Sociedad Filatélica de Madrid, a quien mencionaré ahora más adelante. Eh, este tema, como muchos de los que se tratan en filatelia, eh, tiene tiene lamentablemente una especie de sesgo de discriminación en el título. Y es que las exposiciones internacionales no tiene por qué ser, no es un tema de interés para todos los filatelistas. Es un tema de interés para los filatelistas que les interesa, valga la redundancia, exponer y, ¿por qué no?, competir por obtener puntajes o premios en esas exposiciones. Am, un buen número, posiblemente los más, son coleccionistas que nunca muestran sus colecciones, que no compiten y que por supuesto eh, no son las lecciones de una exposición internacional las que más los van a traer. Sin embargo, incluso para los más acostumbrados, yo me hago primero una pregunta y la pongo adelante del título, en el sentido de si realmente estamos hablando de que estas lecciones aprendidas son nuevas lecciones, si es algo que recién estamos aprendiendo, si es algo que recién estamos enfrentando como resultado de los cambios que oportunamente señalaba Ray y que afectan nuestra afición. Originalmente el título sería Lecciones aprendidas en las experiencias internacionales, pero son tan nuevas. Más bien, y yo creo que voy a ir enfocando un poco esa parte del tema más adelante, más bien pareciera que esos cambios vienen arrastrando los cambios que se reflejan como lecciones en en las reglas de exposición. Eh, Antes de seguir, me gustaría, si me lo permiten, agradecer a los amigos de Sofima
no solo por el afecto que por años me han brindado, sino por su labor, que es lo más importante, la investigación, la difusión. Yo envidio montones cuando voy por ahí, Alejo, la cantidad de materiales, revistas de las cuales ustedes nos han regalado mucho, nos han compartido con nosotros mucho. Agradezco en particular a Ray y a los presidentes con quienes me ha tocado compartir, José Manuel, José Pedro, y a este grupo mismo, gracias por tantos años de cariño. Y a los que me han escuchado antes, aquí tenemos hoy algunos, al mismo Alejo, a Javier, a Juan Enrique Paje, a Eugenio y muchos más y colegas de Sofima. Y por supuesto, tengo que agradecer, Mauricio, para que se lo transmitas a los muchachos de mi oficina que nos patrocinan todas las semanas eh, cúmulos de charlas y de intercambios, y a los compañeros de la Asociación Filatélica de Costa Rica que nos mantienen al día con una fabulosa biblioteca y con tertulias semanales riquísimas, muy parecidas a las dominicales en Sofima. Voy a hacer una presentación relativamente sencilla, espero relativamente corta, Ray. Eh, Aquí hay una especie de pequeña tabla de contenido y casi que cada uno de estos temas o subtemas que enumero en la tablita de contenido corresponden a una lámina que yo voy a ir comentando con ustedes. Hablaré del número de exposiciones que voy a reseñar. No voy a hablar de lecciones aprendidas en todas las exposiciones, no tengo esa capacidad. Voy a hablar de un conjunto reducido. Sin embargo, voy a mencionar algunas otras. Voy a mencionar algunas otras un poco al paso, porque algunas cosas aprendemos también de aquellas que no tenemos en la muestra. Hago mucho énfasis en el tema de la subjetividad porque este es un tema subjetivo. Bueno, en general, en todo, en la sociedad, todos los temas tienen una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Pero este en particular de cómo me fue en tal exposición, la gocé, la disfruté o no la disfruté, o independientemente del papel que hiciera, me relacioné o no bien con los amigos, son todos juicios de valor. Y entonces poner un sistemita de control sobre la subjetividad no es una mala idea. Y después, ahora sí, hago un balance del conjunto de exposiciones en las cuales incluyo en la muestra y las comparo en un par de columnas a ver qué resultados nos dan. Después trato de buscar una explicación, qué fue lo que pasó, o qué es lo que pasa, por qué pasa, cómo pasa, y al final unas conclusiones. A manera de cierre, lo verán más bien pocas, reducidas, contadas. Las exposiciones que incluyo en la muestra para reseñar son la Exposición Mundial de un Marco en Toronto, en la CAPEX 22 del 9 al 12 de junio del año pasado. La Exposición Internacional de América y España en Jesús María hace poco, del 10 al 15 de julio de este año, en Jesús María, Córdoba, Argentina. Y la exposición grande, la exposición FIP de este año, la más visible, es del 25 al 28 de mayo de este año, que produjo como corolario una actividad de la academia en Madrid a la que con mucha pena yo no pude asistir, pero después tuvimos algunas reuniones también con los amigos de Sofim. Lo más llamativo en esta pequeña presentación de las exposiciones es una especie de énfasis que en mi selección de material gráfico hice y lo quiero recalcar, y es en el caso de Alemania el tema de las comunicaciones, en el caso de Toronto la organización del espacio físico y la disposición del lugar donde se hacía la exposición,
Y por último, tal vez la más importante de todas, lo cortas que son estas exposiciones. Del 9 al 12 de junio en Toronto, del 25 al 28 de mayo en Essen, un poquito más larga del 10 al 15 de julio en Jesús María. Eh, la condición o justificación para incluir yo estas en la muestra es porque en ellas tres me tocó participar o en el doble rol de juez y comisario, o en un caso como juez. Eso lo voy a detallar un poquito más a continuación. Otras exposiciones que ilustran algunos de los comentarios que voy a hacer son también recientes, una de este año, de hace apenas el mes pasado, y otra del año pasado, las dos muy importantes. En la de Uruguay yo no participé, sin embargo, hay unas referencias interesantes que pueden consultarse para tener una actualización de cómo estuvo, y si no, ahora más tarde Oscar nos cuenta cómo estuvo Uruguay. Eh, el, en la actualidad filatélica, la página a que hacía referencia Ray hace un rato, que maneja Juan Pablo, hay un par de direcciones interesantísimas, una es la crónica y la otra la colección de fotografías que son maravillosas. Y en el caso de Uruguay, la referencia que voy a hacer es marginal, porque como no estuve ahí, no me atrevo tampoco a profundizar mucho más en tema de resultados. Esperaría que alguien lo haga en el futuro. En el caso de Indonesia, mi participación fue como coleccionista. Expuse una colección en competencia y obtuve un premio. Para no enredarme, después puedo anunciar de una vez el premio, así que no, obtuve 91 puntos y premio especial, pero yo pienso que la calificación ahí podría haber sido distinta si se hubieran dado otras condiciones que no tienen que ver conmigo ni con mi colección, pero que tienen que ver con el esquema del trabajito que les presento hoy. Como les decía, tratar de entender cómo funciona el corazoncito más que la mente. En relación con las colecciones, con las exposiciones, es un aprendizaje importante. Yo pienso de entrada que hay que hacer una especie de práctica, como en todos los ejercicios de evaluación que hacemos, en cualquiera que sea la profesión, en política, en educación. A mí me ha tocado estudiar los temas y dar clases sobre ellos y escribir algunos materiales didácticos y libros sobre el tema. Y es indispensable en evaluación siempre, 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 antes de empezar cualquier trabajo en ese campo, poner al frente el objeto de la evaluación y explicitar las condiciones de nuestra propia subjetividad. En evaluación filatélica esto es importante. Nosotros hemos vivido muchos años por distintas razones en distintos contextos eh, frente a un objeto que es por su propia naturaleza de un enorme atractivo estético. Y claro, muchas personas que tienen que opinar sobre ello, incluidos los jueces, se acercan a ellos dándole la mayor importancia a esos valores, a la condición estética, a la belleza o no de la presentación que están viendo. Y hemos oído muchas veces a un amigo a la par de nosotros o a otro cualquiera que va pasando o al azar totalmente, referirse a una colección o a una exposición, a una muestra específica como diciendo, no me gusta o qué maravilloso o qué feo, que son condiciones totalmente subjetivas, es decir, no son juicios de valor ponderados con base en criterios que puedan usarse para elaborar una tabla de puntajes y eventualmente una premiación. Pero es normal que eso suceda. Bueno, voy a repetir entonces la razón que explica por qué
este tema me atrae ahora. Y es, primero que todo, las calidades en las que yo participé y que sirven de justificación para la selección de las exposiciones. En CAPEX, en Canadá y en Jesús María, participé como juez y también como comisario. Eh, el número de colecciones que uno lleva está determinado por nuestra propia capacidad en dos dimensiones, como país de producir, la cual de alguna manera se refleja en la calificación que nos ha otorgado la FIP sobre el número de colecciones que podemos llevar, y nuestra propia capacidad personal de cargar con las colecciones, como digo yo muchas veces, en la mano. Hay países y hay comisarios y hay condiciones de organizaciones en las cuales las colecciones pueden ir bajo cierto tipo de seguros o cierto tipo de protección en carga en el avión. En el caso de nuestro país, Costa Rica, tenemos una casi exigencia de que las colecciones van con el comisario en la mano. Y normalmente funciona así y funciona bien. Participé también solo como miembro del jurado en Essen. Eso tiene ciertas libertades personales y uno puede ser que tenga una mayor simpatía por participar solo como jurado porque puede pasar un mes en Europa visitando la hija y los nietos y el hijo y quedándose una semana con los amigos en Madrid, pero, pero esa también es una condición subjetiva, como veremos. Y participé, como ya les expliqué, en Yakarta como coleccionista, como expositor. Ahora, yo trato de entender a partir de esas participaciones los juicios que yo pueda hacer sobre estas exposiciones. Y todas estas, las que pongo aquí al frente, son necesariamente condiciones subjetivas y las explicito para tratar de ponerlas de lado en lo que sigue después. La primera, que no es irrelevante, es el tema de los costos de participación versus los beneficios recibidos. Y aquí hay dos subtemas. Uno es el que atañe a los coleccionistas especialmente. Cada vez es más caro participar en colecciones, en exposiciones. Los organizadores, con las autorizaciones respectivas y con los presupuestos que elaboran, terminan cobrándole a los participantes cuotas a veces exuberantes. Yo todavía recuerdo cuando íbamos a exposiciones filatélicas en las que teníamos que pagar 20 y 30 dólares o extremo 50 euros en algún caso en Europa hace 20 o 25 años. Hoy día las tarifas mínimas se mueven entre 80 y 100 euros y no se diga en Asia. De manera que el coleccionista muchas veces tiene que pensar, bueno, ¿y qué es lo que yo gano con pagar entre uno y otro gasto en una colección de 8 marcos, 1.000 dólares o 1.000 euros, viene siendo parecido, para participar en un lugar donde lo que hacen es regañarme? Y eso es algo muy importante que a veces pareciera que las organizaciones que hacen exposiciones no lo toman en cuenta. Bueno, pero pasemos a otro ámbito en relación con los costos de participación. Los reglamentos prevén que la gente que participa bajo cierta condición como funcionarios de la exposición, jueces y comisarios, tienen un volumen de gastos cubiertos. Se supone que a los jueces le pagan el billete de avión en clase económica. A veces, cuando uno tiene 50 o 60, tal vez eso no es tan serio. Pero cuando uno tiene una pequeña condición cardíaca después de los 75, tiene que pagar la diferencia de clase o irse en barco o hacer una escala. El juez, el juez no va de gratis a las exposiciones, ya no más. Mi amigo Paco Gilaver decía hace ya
15 años decía, la época de jauja en las exposiciones se acabó. Tuvimos la mejor época a finales del siglo pasado. Disfrutamos de ella con exposiciones maravillosas donde éramos objeto de todas las atenciones, todos los comisarios y todos los jueces. Y todos eran bienvenidos, todos éramos bienvenidos. Se hacían enormes fiestas. La gente de Uruguay acaba de tener algo parecido. ¿Alguien tiene eco ahí? ¿Lo apagó? Sí, gracias. En, en relación con este tema de los costos, hoy día los jueces y los comisarios son vitales para que contribuyan a la salud económica de las exposiciones. Estas no funcionarían si los jueces cobraran conforme a derecho lo que está establecido. Ahora vamos a comentar algún caso específico. Los roles contradictorios. Esto es terrible. Concretamente en relación con el ser en una misma exposición juez y comisario. Como juez uno tiene algún tipo de obligaciones que también vamos a comentar por lo menos rápidamente, que tienen que ver fundamentalmente con la neutralidad. Como comisario tiene la obligación de estar comprometido, tiene la obligación de, comillas, defender. No se trata de ir a pelear con los jueces, de defender intelectualmente el trabajo de la gente que ha contribuido con él y con quienes él ha contribuido para llevar lo mejor de sus colecciones a esas exposiciones. Déjenme ponerles un ejemplo, aunque aquí me estoy adelantando a alguna de las conclusiones. En colecciones de un marco existe desde antes del cambio de la regla y con mucha más razón después del cambio de la regla, del recién establecido cambio de la regla, la condición doble de que la colección de un marco tiene que tener el material que cabe en un marco y solo en un marco. Tiene que ser una colección completa donde cualquier otro material que se le agregue sería redundante. A Canadá yo llevé 18 colecciones de un marco. Éramos el segundo país de América con más colecciones. Después, por supuesto, Canadá no contaba. Pero 18 colecciones seleccionadas con ese criterio. Y la defensa tiene que ser en función de eso. Deja uno de ser juez, deja uno de ser buen juez cuando tiene que establecer los requisitos mínimos de las propias colecciones que representa como comisario. Y esta es una condición subjetiva en todos los campos en que se discuta alrededor de exposiciones. Qué dicha que está Miguel Casillas aquí, porque vivimos juntos esa experiencia. Lo otro es las expectativas de los expositores. Los expositores no esperan lo mismo del juez que lo que esperan del comisario. En ambos casos hay una función pedagógica. Los expositores esperan que el juez y el comisario les comenten el porqué y el cómo de las calificaciones de su colección, pero lo esperan en cierto sentido de manera distinta. El comisario es un cómplice. Trabajó con el expositor antes y continúa trabajando para las siguientes exposiciones. El juez es una especie de santa palabra, última santa palabra. Más que un maestro, casi un apóstol o un papa, una cosa que se supone que tiene alguna voz de autoridad.
Y esto cuesta conciliarlo y cuesta conciliarlo inteligentemente. De acuerdo con Javier, que duda de todo esto, yo también. Y por supuesto, en lo que yo estoy diciendo y en lo que voy a decir, tienen que entenderme sin que lo diga todo, porque los jueces tienen una norma de confidencialidad que tiene que ver con esto del control de la subjetividad. Y esa norma de confidencialidad es esencial y está muy bien establecida en un documento clave para el trabajo en las exposiciones, que son las directrices para las tareas y la acreditación de los jurados en exposiciones FIP. Ese documento está accesible en la página de la FIP y también en la de FESOFI, aunque yo para esta charlita he usado el de la FIP. Y, y quiero eh, repasar aquí con ustedes solamente de manera rápida los artículos 18 y 10 de este documento, de estas directrices. Bueno, antes de hacerlo, me gustaría enfatizar en el hecho de que es un trabajo continuo de la FIP en este campo, que se viene haciendo regularmente, más o menos cada 2 años se revisan y se mejoran las reglas al respecto. Uno esperaría que se mejoren en general y que no haya más bien retrocesos. La última revisión es del 2017 en Bandung, no es hace mucho. Y muy posiblemente los amigos del directorio, de- del directorio de la FIP estén pensando ya en una mejora próxima. He subrayado ahí eh, en el artículo 18 el énfasis que existe en respetar la naturaleza confidencial de las deliberaciones y las decisiones, el tema de que los resultados deben mantenerse secretos. Digamos, porque esta es la regla general, debe respetarse. Esto no tiene efecto sino, y aunque parezca contradictorio, hasta que no se lea el artículo anterior, el que es el artículo 10, donde se establecen las medidas disciplinarias. Parece raro, ¿verdad? Que se ponga la norma general en el artículo 18 y las sanciones por incumplir la norma general en el artículo 10, pero bueno, así está hecho ese reglamento. Si uno viola 10.1, si uno viola la confidencialidad, lo que se discute en los jurados adentro, en el mismo momento en que se está produciendo el trabajo, se supone que la destitución como miembro del jurado y de la lista de jurados FIP es inmediata. 10.2. Si uno lo hace después, a manera de comentario, con propósitos de aprendizaje, agregando información, aunque sea parte de lo que debe mantenerse en la primera línea como confidencial, no necesariamente acarrea la destitución inmediata, sino que ésta podría producirse. Yo supongo, si hay una denuncia, si hay una queja, si hay un pequeño escándalo. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque en primer lugar, en la charla que hicimos hace unos meses en Madrid con Ray y algunos otros compañeros, asistió también Aldo Samamé. Fuimos muy cuidadosos en no violentar estas reglas. Y yo tengo que ser igual de cuidadoso hoy. Y sin embargo, espero que haya la intuición suficiente para saber a dónde es que yo me estoy obligando al silencio. ¿Y por qué me estoy obligando al silencio? Queda claro aquí. Esto es parte de la subjetividad. Tenemos que buscar una manera, creo yo, para que en el futuro podamos discutir algunas de estas cosas con un poco mayor de libertad. Ahora entonces sí podemos entrar
a una primera apreciación, un balance general de las cosas que apreciamos, de las cosas que vimos en las exposiciones. Y como verán, es algo muy general, no tiene por qué ser más detallado de lo que está aquí. En Toronto, en el año 22, lo primero que llamaba la atención, era el aparato físico de la exposición. Era bellísimo, un edificio extraordinario con salones perfectamente dispuestos, muy bien distribuidos, había salas de reuniones, había una sala de comisarios de enorme calidad, con todos los servicios, había una disposición para los clubes y asociaciones a lo largo de un enorme pasillo frente al cual estaban los dos salones, el salón de los comerciantes y el salón de la exposición. Había dos salones de exposición. Era una exposición enorme, a pesar de que era de un marco. Era una instalación increíble en el puro centro de Toronto, en el centro de convenciones, a 100 metros de la estación principal de ferrocarril de Toronto, en el centro nervioso de la ciudad. Había mucho apoyo de todas las organizaciones de coleccionistas, clubes, asociaciones, la biblioteca fabulosa que tienen los canadienses, que es la organización más deslumbrante que he visto yo en este campo, en filatelia en general, la APS, la Asociación Americana de Topicals, todos estaban ahí, todos lo apoyaron. Y todos los servicios estaban en términos de la distancia. Estábamos todavía apenas saliendo de la pandemia. Había revisiones en relación con la pandemia, había vacunaciones exigidas, había registros exigidos. A algunos de nosotros los llamaron al hotel para pedirles que se presentaran con sus papeles a una segunda revisión. Había inspecciones en el aeropuerto, pero todo funcionó requete bien, requete bien. En Toronto, eh, los problemas que enfrentamos tenían que ver con la forma en la que trabajábamos en el jurado. Hay una cosa que yo puedo decir sin romper la confidencialidad, ya la he dicho antes y creo que fue muy grave, y es que a los jurados americanos se les excluyó del juzgamiento de las colecciones americanas y fue deliberado a confesión de parte. Eso no está bien. En general, en todas estas exposiciones, todavía sigue estando demasiado abierto a la interpretación de los jurados, las reglas, en especial los componentes de los puntajes en cada uno de los criterios. Y hay todavía jurados que confunden algunos criterios entre sí. Por ejemplo, rareza e importancia. Por razones obvias, rareza e importancia con sus puntajes separados muchas veces son confundidos. Muchas veces, para no quitar puntos en presentación, que es donde pesa mucho el puntaje, porque cada punto equivale a un 20%, no se lo quitan ahí, pero se lo quitan en tratamiento y se confunde entonces el criterio con el contenido. Y este es un problema de interpretación. Eso es común a todas las exposiciones y fue común a estas que estoy comentando aquí hoy. En el caso de Alemania, Essen, que era mucho más grande, era una multimarco, en una feria grande de exposiciones, en salones especiales para exposiciones, en la feria de exposiciones. Tenía mucho apoyo institucional y de los comerciantes.
Sin embargo, ya que mencioné a los comerciantes, la mayor parte del tiempo los comerciantes estaban solos. La audiencia era poca, el lugar era incómodo para llegar y coincidió con algunos días festivos, de manera que había gente que prefería pasar el fin de semana largo con la familia en algún lugar vacacional y no yendo a la exposición. Sin embargo, también, como mencioné al principio, la comunicación era notablemente buena, una página web increíble, con publicación de absolutamente todo lo que se sucedía, un servicio de novedades excelente. Eh, para los grupos organizados tenían un programa de conferencias y reuniones impresionante que contrastaba con las pocas o muy pobres actividades que tenían para los visitantes que no pertenecían a grupos. Yo creo que la corta duración fue el principal enemigo de esta exposición. Todo se hizo en carrera. El jurado, en este caso, además de los trabajos complicados por aquello de los criterios que he mencionado antes, tenía la presión del tiempo, una espantosa presión del tiempo. No importa, yo supongo que esto que voy a decir no va a ser muy aceptado, pero sí, yo como juez, si ya de por sí tengo que pagar por ir a un país, estaría dispuesto a pagar una noche más de hotel en Essen para que me dejen más tiempo para ver las colecciones y poder dar mejores juzgamientos. En Jesús María destacaba por sobre todo la dedicación enorme y el trabajo de los equipos locales. Jesús María es una ciudad pequeña o un pueblo grande. Me parece, por lo que uno juzga de su vida económica, que es un pueblo próspero todavía. La exposición estaba muy bien ubicada, había una muy buena selección del hotel. Las organizaciones argentinas en general, la FAEF y las organizaciones regionales o de distintas ciudades convergieron en Jesús María y cooperaron notablemente. Había un programa de actividades excelente. Sin embargo, eh, algunas cosillas no estuvieron muy bien, por ejemplo, el montaje y el desmontaje, debido a que los equipos eran difíciles de manejar, hacía falta manos, siempre hizo falta manos. Eh, eh, yo sé que algunos amigos argentinos a los que yo quiero mucho se van a quejar de lo que voy a decir, pero yo salí de último y cansado el día del desmontaje porque prácticamente al final solo había tres o cuatro, entre los cuales hay que rescatar a Roberto Cravero, que siempre se queda de último en eso. Eh, el problema de la interpretación de los, el problema de la interpretación de los y calificar con base en los criterios también aquí estuvo presente. A mí me tocó trabajar en un grupo en que había un jefe de grupo extraordinario. Bueno, yo estuve de jefe de grupo en la parte de literatura, pero en la parte de, de temática y clase abierta, el jefe fue Reinaldo Macedo y yo, bueno, muchos de ustedes saben que yo no uso sombrero, uso gorra, pero si tuviera sombrero o la gorra misma, me la quito tantas veces como sea necesario frente a el excelente desempeño como jefe de grupo de Reinaldo, pero además también la dedicación específica de Reinaldo ay, ¿cómo se me olvidó? El otro compañero del grupo. Tan pronto me acuerde lo menciono. O Miguel me recuerda quién era el otro compañero. De Luján, Miguel, Cristian.
¿Cómo se me olvidó el nombre de Cristian? Cristian y Reinaldo eran un excelente equipo, miraban las colecciones, de verdad estudiando y aprendiendo. Cristian Pérez. Sí, señor, gracias. Cristian Pérez, gente excelente, jueces de una enorme calidad, con un trabajo meticuloso, sin apresurar resultados y trabajando con base en los criterios. Bueno, ese es, digamos, el balance general. Para mi gusto, y como el tiempo es medido, Ray, voy a ir más bien cerrando. Y una primera aproximación va por la vía de las cosas que antes señalé como síntomas: corta duración, costos muy altos, todas esas cosas. Se fundamentan casi todas en la caída en el valor social de la afición. Quiero ser muy enfático en esto. Yo no percibo que sea una caída de la afición, sino del valor social de la afición, que son dos cosas distintas. Siempre hubo una especie de élite entre la gente que se dedicaba a hacer filatelia. Y esa élite se mantiene, sigue siendo algo que requiere contar con ciertos medios, contar con cierto tiempo, contar con cierta educación. Y ninguna de esas cosas es un valor común, aunque quisiéramos, en todas las poblaciones de nuestras sociedades. Pero hoy día, en muchos lugares, a uno como filatelista lo ven como un bicho raro. Yo sé que hay países donde la palabra bicho es mala palabra. Qué torta la dije. Bueno, lo ven a uno como un animal raro. Y lo dicen, de pronto lo dicen, y lo comparan con otras cosas, enfermedades o lo que sea. A la par de esto, el problema que tiene, este no es nuestro, sino que nos refleja como problema lo que sucede con la modernidad. El, el, la, la comunicación postal no es la comunicación de hoy día. La comunicación de hoy día es otra comunicación. ¿Y por qué yo pongo énfasis en la comunicación postal? Porque cada vez más yo pienso que como custodios que somos de la historia, es la historia postal más que la estética la que nos cae como responsabilidad. Eh, entonces, la caída de valor social de los documentos, del papel impreso, eh, eh, del registro en bibliotecas, en archivos. Hay lugares donde están botando los papeles y están haciendo solo archivos digitales. Van a perder la memoria, literalmente la van a perder, la memoria histórica, el día que todo esto pase, el día que pase un accidente y los hackers rusos terminen por despedazarnos, o rusos y otros. Y por supuesto, la falta de conciencia en las empresas de correos y en los ministerios de cultura de que estamos hablando de algo que es un valor nacional que conviene cuidarlo. Sí, Correos ya ahora tiene una responsabilidad distinta con la filatelia, pero ha sido incapaz de hacer el paso mental. Por supuesto que estoy hablando fundamentalmente de los correos que conozco. Hay algunos que siguen dando apoyo y soporte, como acaba de pasar, me parece, en Uruguay. Pero hay países donde Correos mira a los filatelistas como pordioseros, por decir lo mínimo. Todo eso yo lo resumo en una caída en el valor social de la afición. No me meto en todas las otras cosas, incluso la pandemia. Yo digo, como alguien mencionó hace un rato en la conversación pre-charla, alguien mencionaba que para nosotros los filatelistas, al final la pandemia tuvo la ventaja de que nos dio el tiempo, la tranquilidad, la paciencia para hacer cosas que antes no hacíamos.
La segunda cosa grandota que yo sí pongo como importante es que hay prácticamente un nuevo completo sistema de reglas en la FIP en relación con todo el coleccionismo de exposición. Y pareciera que, perdón, lo voy a decir con mucho énfasis, pareciera que nadie se ha dado cuenta. Pareciera que de pronto tenemos una nueva constitución del país, de la República, y la gente sigue viviendo como era la constitución vieja. Bueno, hay países a los que les pasa eso, pero en Filatelia tenemos prácticamente un sistema totalmente distinto de reglas. Fíjense ustedes en la página FIP de las reglas. En la página FIP de las reglas, yo he marcado ahí, no por excepción, sino para poner el énfasis. Todo ha cambiado. Hay reglas nuevas en astrofilatelia, en aerofilatelia, en literatura, en maximafilia. Hay revisión total de los SREFs y hay nuevas directrices para historia postal. Hay nuevas SREFs y directrices para la clase de fiscales. La temática, la filatelia temática, yo ya la expuse en mi oficina, los cambios, por dónde vinieron y qué produjeron y qué se puede esperar y cómo mejorar a la luz de estos cambios. Los de temática son reglas nuevas, pero ahora voy a explicar lo que yo entiendo a mi vez, desde mi subjetividad y también puesta está de lado, en la mayor objetividad posible, como nuevas. Por eso el título tenía nuevas. Hay nuevas reglas en dos de los campos en juventud, en tradicional y en temática. Casi nada, las dos clases más importantes o las más frecuentadas. Y también en un marco. En un marco el sistema es totalmente nuevo, es otra cosa. Bueno, entonces resulta que frente a la caída en el valor social de la afición, tenemos todo un conjunto de nuevas reglas, de nuevas maneras de presentar o de cosas interesantes. Yo me atrevería a decir, ahora sí, ya retomando lo que decía como nueva subjetividad, nuevas oportunidades en todas las reglas, muchos de los cambios y muchas de las indicaciones nuevas que hay en las directrices o en las formas de evaluar, lo que hacen es hacernos la vida más fácil y más rica a los filatelistas. Nos permiten la inclusión de nuevos materiales con nuevas intenciones y nuevas combinaciones de esos materiales. En el caso de temática, por ejemplo, se insiste en la postalidad y se deja con claridad absoluta como nunca antes. En el caso de la filatelia tradicional, por ejemplo, la admisión de documentos como parte de la exposición y no solo de sobres y estampillas. O como alguna vez alguien decía, es que tradicional son estampillas, fundamentalmente estampillas. No, documentos. Perdón, entre los muchos que no hemos leído, hay gente que anda calificando sin haber leído. Por otro lado, la sociedad ha cambiado. La sociedad no es la misma que era cuando tuvimos España 2000. Cuando tuvimos España 2000, una de las exposiciones más maravillosas que se ha hecho en Madrid, donde no puede uno casi ni decir nada malo, todo era bueno. Esa sociedad del año 2000 y los coleccionistas del año 2000 son totalmente otros hoy día. Lo primero es que hay una enorme diversidad social y esto no tiene que ver con el hecho de que los coleccionistas nuevos son nuevos de procedencia, no, sino que aún viniendo de los mismos grupos sociales de los que venían los coleccionistas de finales del siglo pasado, son diferentes los coleccionistas. Tienen educación distinta, pertenecen a muchas carreras distintas, carreras que en el año 2000 o en la década de los 90 ni siquiera existían. Carreras que han surgido todas nuevas después de la apertura del nuevo siglo. Hay todo un movimiento transformador en los campos que nos impactan a nosotros en el diseño y en el uso de los materiales, en educación, innovación tecnológica. Pero además
en conducta y en afiliación política. El mundo ha cambiado, ya este mundo no es el mundo autoritario, aunque a veces los gobiernos de Salvador o Turquía quieran hacernos creer que son igual de autoritarios, o no sé, Hungría y otros más, quieran hacernos creer que el mundo se mueve con las mismas ruedas, pero no, no, no. Hoy día, aunque no le guste a algunos, todos somos un poquito más iguales. Hay un mayor respeto por las libertades individuales, por las maneras distintas de pensar, y esto se refleja en las colecciones y debería reflejarse en el juzgamiento también. Hay un distinto racionalismo, no, no es el racionalismo de antes que las finalidades eran solo económicas, hoy no, hoy se respetan las diferencias de los otros, el tercero, la otra, los derechos del niño y los derechos sustantivos, el derecho universal a la salud, el derecho universal a la educación. Es un mundo distinto. En consecuencia, lo que ha pasado es que las colecciones que nos enfrentamos hoy en las exposiciones responden a ese mundo, a ese nuevo mundo que ya cambió. Y son colecciones extraordinarias, donde hay una asimetría brutal. Antes todas las colecciones se parecían una a la par de la otra, antes hace 30 años. Y una a la par de la otra las colecciones eran iguales. Hoy día no. Hoy día tienen movimiento, tienen color, pero color me refiero no a parchecitos de letras de color, sino color en el sentido afectivo. Hoy día las colecciones se les ponen QRs para que la gente pueda ver la información adicional. Y como decía hace un rato, el criterio de postalidad en temática ha hecho que se abran las colecciones temáticas de una manera brutal y las colecciones de historia postal donde hoy día ya están consolidadas por lo menos dos de las tres posibilidades que prevé la regla. Claro, y esto va aparejado a una demanda distinta por los bienes que están en los comerciantes filatélicos. Hay nuevos criterios de rareza y los jueces tienen que aprender a entender esos nuevos criterios de rareza. Ya no es raro solo porque una autoridad dice voy a inventar. El penny black es raro por definición. O el penny black, que esta sí es correcta, es importante por definición. ¿Sí? Hace unos meses todavía había jueces, me tocó vivirlo, que dicen que no se discute la importancia relativa, perdón, en la academia de la FIP. En algunos grupos se discutió la importancia relativa, en otros no. Ok, y este tipo de colecciones nos obliga a pensar, nos lleva de la mano a un sistema de evaluación y juzgamiento que corresponda con esas tendencias sociales, que tome en cuenta criterios como universalidad, imparcialidad, independencia. Y por supuesto, que la evaluación de las colecciones se haga con un criterio pedagógico, con una intención formativa. Que las exposiciones sirvan para que haya mejores exposiciones, no para que haya más resentidos. Bueno, y voy a terminar. Vamos a ver cómo termino. Eh, es inevitable hacer una pequeña crítica antes de seguir de carácter comparativo con el modelo opuesto a este que yo estoy proponiendo. Sería un modelo que está casi implícito. Es tradicional, jerárquico, supone una autoridad lineal y una obediencia. Y lo peor de todo, que los resultados de los jurados se publican como acuerdos unánimes, unánimes, unánimes. Está bien dicho. Eh, en, en los sistemas judiciales, que son muy serios en general, o son de lo más serio que hay en nuestros países,
eh, la independencia de criterio del juez es el valor que se custodia más alto. Incluso está en las reglas de los, está por escrito en la doctrina jurídica. Pero bueno, eso ya lo vimos. Voy a volver un momentito para reiterar que todas las reglas cambiaron. Todas las reglas cambiaron. Las que no han cambiado son poquitas. Eso nos obliga a pensar en cosas como las que propongo aquí. Si los problemas mayores tienen que ver con la extensión en tiempo, y esa la podemos asociar, como decíamos hace un rato, en relación con costos de las exposiciones. Nosotros podríamos pensar en reducciones interesantes de tamaño. Por ejemplo, la experiencia de los argentinos es realmente fabulosa. Países que hacen exposiciones nacionales grandes, como la Sexfilna en España, son experiencias de tamaño que podrían enseñar a la organización internacional. Claramente hay que moverse a que los visores de las macroorganizaciones, ya sea la FIAB, la FEPA y por supuesto la FIP, se preocupen por la ubicación y especialmente por la ubicación de las facilidades. En Essen, el hotel, la exposición y la ciudad estaban desvinculados. Los comisarios, las familias de los comisarios o expositores que venían del exterior y los jueces, aparte de que no podían moverse porque el tiempo no daba para moverse, si hubieran querido moverse, el costo de moverse era a veces no impagable, pero si se hubiera acumulado, podía haberse convertido en impagable desde otra perspectiva, por supuesto, no de la meramente económica. Eh, no había transporte para los jueces para ir de la exposición del hotel a la exposición. Y no había metro, no había tren, no había un servicio público cómodo, había autobuses, pasaban cada cierto tiempo. Y había gente, compañeros muy inteligentes que lograron rápidamente entender cómo funcionaba el sistema de buses, pero no se vale que el servicio mínimo de acceso a la exposición no esté garantizado. Y para los visitantes, un centro de exposiciones en medio de la nada, fuera de las ciudades. Todo lo contrario de lo que pasó en Toronto. En Toronto era, como dije hace un rato, en el corazón de la ciudad. En, en el caso de Alemania también. Voy a decirlo como uno aspiraría, y esto sí es, una vez más, lo pongo en términos de subjetividad. A uno lo invitan a ir como juez a una exposición a un país, y cualquier otro país para un costarricense, cualquier otro país es un país exótico, porque es diferente, porque está largo, porque hay que tomar un avión para llegar a él, porque hay distintos tipos de personas con distintos tipos de costumbres, distintas comidas. Y entonces el juez, como decía yo hace un rato, agrega unos 3 o 4 días más a la ciudad donde se hace la exposición y los paga por su cuenta. Pero también quiere ser filatelista, le gustaría ir a las reuniones de las comisiones de su interés, la comisión de falsos o la comisión de enteros postales, para ver qué se está discutiendo o para ver la presentación de algún material distinto, nuevo, recién descubierto. O le gustaría asistir a las reuniones de los grupos de clubes que solo se ven ahí muy poco de vez en cuando. Por ejemplo, la Society of Costa Rican Collectors en, en Toronto. Eh, o visitar a los comerciantes. Poquito.
no vivir pegado en el mueble del comerciante, pero trajiste algo nuevo. ¿Te acordás de mi colección del año 24? ¿Tenés algo distinto? No, ni eso. No hay tiempo ni permiso para ir a visitar al comerciante. Si los jueces no tienen tiempo para ir a visitar a los comerciantes, ¿a dónde van a aprender? ¿Cuándo van a aprender? Si parte de las funciones pedagógicas de la exposición es que los coleccionistas, incluidos jueces y comisarios, se empapen de lo que está pasando en el mercado, ahí en el mercado. Hay que cambiar el modelo de organización de las exposiciones internacionales. Hay que mejorarlo para integrar a las personas pensando en ellas como personas, aunque sean jueces, aunque sean comisarios. También son personas y también son coleccionistas. Y lo otro grandote que yo creo que hay que hacer es elevar la competencia del jurado y de los jurados. Lo primero va por el lado de ajustar roles y funcionamiento, lo comentaba hace un rato, hay que salirse del modelo autoritario. Por ejemplo, el papel de los jefes de grupo está mal interpretado, está mal difundido y está mal usado en todas las exposiciones. Incluso me declaro culpable. Yo también, cuando he sido jefe de grupo, he cometido errores dentro de esa misma línea. El jefe de grupo es el principal maestro y tiene que ser maestro. Y por supuesto, de natural cae la formación de los jurados. Aquí hay que acordarse la frase de Bernie Beston. Ya mucha gente se olvidó quién era Bernie Beston, pero cuando andaba fundando la Academia de Filatelia de la FIP, Bernie Beston dijo una frasecita y la puso por escrito. El entrenamiento de los jurados es esencial y voy a agregarle yo una palabra a la supervivencia de la filatelia. Yo creo que hay que afinar los contenidos de los programas de la Academia de Jueces, pero también hay que volver a las propuestas originales de academias de jueces que no se llevaron a cabo por desidia, como la que se aprobó en la FIAP hace más o menos 20 años y que nunca se llevó a cabo. Después, ahora, recientemente, con presidentes mejores, diría yo, que otros de antes, y enfrentando la pandemia, tal vez no era el momento, pero hubo un momento que se desperdició en FIAF. ¿Qué cosas pondría yo en un programa para los jueces? Pondría principios de teoría de la evaluación. Yo creo que los jueces tienen que aprender algo sobre evaluación. No pueden simplemente ser evaluadores sin saber ni siquiera cómo se deletrea la palabra. Y digo principios, los rudimentos. Evaluación 101, dicen en la universidad. La ética de la evaluación. El tema de los contenidos subjetivos y cómo se explicitan, eso debe poder manejarse. La función pedagógica. Bueno, y voy a terminar, Ray, agradeciendo de nuevo a todos, agradeciendo, por supuesto, a la Sociedad Filatélica de Madrid, Sofima. Ay, les tengo una anécdota de Sofima. Agradezco, por supuesto, a la Asociación Filatélica de Costa Rica y a mi oficina, pero de Sofima, yo estoy muy intrigado con el escudo de Sofima, entonces me fui a buscar alguna explicación y tengo que agradecerle a José María Sempere, y hay gente que se pierde y se pierde, qué pena. José María Sempere tiene mucho que decir sobre Madrid. Él es de Barcelona, Javier. Entonces, José María Sempere escribió un articulito de franqueo obligatorio con sellos en Madrid y lo que cuenta ahí es el cómo y el porqué del uso de este franco 3/4 para el correo interior. Y vale la pena leerlo. Además de que el dibujo está más bonito, Ray. Entonces es un regalito que yo les dejo. Y como último, hay un apéndice en el documento que van a recibir, en el cual resumo, no resumo, incluyo
literalmente el artículo 21 con las responsabilidades, es desde del reglamento de los jueces que les comenté antes, con las responsabilidades de los jefes de grupo, para que no me juzguen mal cuando yo digo que los jefes de grupo no saben cuáles son sus responsabilidades. Pues bueno, estas son.